Lecturas del quinto domingo de Cuaresma, marzo 17 de 2024. Dios nos ha escogido como su pueblo. Jesús es glorificado para salvar a los hombres. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte y por favor comenta el Evangelio. Del libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: Conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. De la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor.
a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Aquí se debe destacar el párrafo del capítulo 31 de Jeremías, que va del versículo 31 al 34, en que Jeremías entrega la más célebre de sus profecías. En las horas tan amargas que conoce el pueblo judío, Dios revela y Jeremías anuncia la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Los judíos se sentían orgullosos de haber sido elegidos por Dios, que les había concedido su alianza, y con ella se sentían seguros. Pensaban que con observar mal o bien los mandamientos, Dios los mantendría en esa tierra prometida de Palestina. En realidad, esta alianza celebrada entre Yahvé e Israel en el Sinaí ha fallado, no por falta de Yahvé, siempre fiel, sino por Israel. Pero no se trata de renovarla como lo había hecho tantas veces Josué, Samuel, Ezequías, Josías. No es el caso de celebrar otra alianza semejante. La alianza antigua debía necesariamente llevar a un fracaso, ya que el hombre es pecador e incapaz de salir de su pecado. La alianza o ley de Moisés proponía claramente a Israel el camino de la justicia, y a pesar de esto, Israel no lo siguió. Así, debía darse cuenta que el hombre no puede hacerse justo ni acercarse a Dios por sus propios esfuerzos. La historia de Israel, de Moisés al destierro, fue una serie de pecados, a pesar de su buena voluntad. Ahora bien, Jeremías conoce el secreto de la alianza nueva. Dios transformará al hombre interiormente para que pueda amar y obedecer. Jeremías sabe qué cambio se produjo en él cuando Yahvé le hizo profeta. Descubrió entonces una intimidad con Dios totalmente diferente de la religión de puras prácticas. Lo mismo le había sucedido a Isaías, después del encuentro con Dios en que había sido purificado de la humana debilidad. Jeremías anuncia el día en que Yahvé se dará a conocer a todos los creyentes de la misma manera que lo había hecho con sus grandes profetas. La ley estará en sus corazones, y la mano de Yahvé los mantendrá en el camino recto, como con Jeremías, cuando éste vacilaba. La nueva alianza se realizará por la muerte de Cristo en la cruz, para perdón de los pecados. Al celebrar Jesús la última cena, dice: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por la multitud
para el perdón de los pecados. El autor de la carta a los Hebreos desarrollará el significado de la alianza nueva. Hebreos capítulo 8, versículo 8 y capítulo 10, versículo 16. También el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 45, precisa lo de me conocerán todos. En la fe cristiana, no todos reciben revelaciones personales, pero todos son conducidos por el Padre hacia Cristo, en quien están todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Se describen en la carta a los Hebreos algunas funciones de los sacerdotes. El autor no deja de referirse a la fragilidad de esa institución que existe debido al pecado. Por otro lado, al decir que el sacerdote debe ser elegido por Dios, el autor parece estar recordando cuánta corrupción había en la elección del sumo sacerdote en varias ocasiones, también en tiempo de Jesús. Solo Jesús puede ser llamado al mismo tiempo Hijo de Dios y sacerdote según el orden de Melquisedec, por haber sido solidario con la humanidad al enfrentar la muerte. Así, Él supera en mucho la condición de los sacerdotes de los que se habló anteriormente. Por otro lado, está siendo preparada la reflexión fundamental del capítulo 7. La presencia de Jesús en la capital es la oportunidad para aclarar el sentido de su misión, dar la vida para que todos tengan vida. La crucifixión no será un motivo de derrota o desánimo, sino la señal de que el alcance de su obra es el mundo entero. Varios extranjeros, los llamaban griegos a causa de su idioma, se habían convertido a la fe de los judíos. Sin tener los derechos de los judíos observantes, eran aceptados en el templo de Jerusalén, donde les estaba reservado un patio separado del de los judíos. La pregunta de esos griegos da a Jesús la oportunidad para anunciar que su reino se extenderá a toda la tierra cuando haya sido levantado en la cruz. Si el grano de trigo no muere, Jesús va a morir y nacerá la Iglesia Universal. Jesús deja que su cuerpo sin vida sea depositado en el sepulcro. Al levantarse de la sepultura, su mismo cuerpo, ahora glorificado, abarcará también a los creyentes unidos a Él. La vida que ahora es propia de Jesús será comunicada a todos los hijos de Dios. Si el grano no muere, es la ley de toda vida que quiere ser fecunda. Ya los primeros creyentes decían, la sangre de los mártires es una semilla. Entonces se oyó una voz. Mientras Jesús pasa entre los gritos de la gente alborotada, algo se escucha. ¿Mensaje del cielo o simple ruido? Este hecho, tan insignificante para un historiador, es como la presencia fugaz del mundo verdadero en el escenario ilusorio donde se agitan los hombres. Poco importa cómo esa gente comprende el mensaje de Jesús. Poco importa que luego lo entreguen a sus gobernantes. Jesús mira más allá. Sabe que no puede salvar a su nación de un fracaso histórico, pero su muerte va a cambiar el rumbo del mundo. Él vencerá ahí donde se juegue el destino de la humanidad. Señor, Dios nuestro, que nos amaste hasta el extremo de dar tu vida por nosotros. Atiende nuestras oraciones, que hoy te suplican perdón y la guía de tu Santo Espíritu en medio de este mundo, agitado y alejado de ti.
Perdónanos por no valorar la vida. Perdónanos por no valorar tu palabra. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.